Es difícil encontrar un nombre para este pasaje. Es difícil porque habla de nosotros y habla de algunas cosas que nos incumben. ¿Cómo probamos nosotros que realmente amamos a nuestros hermanos? Podría ser una forma de expresarlo, probando la fe fraternal. Ese podría ser un nombre. Otro nombre podría ser fe con obras. Otro nombre que lo tomo directamente del versículo 12, la ley de la libertad. Vamos a orar y que sea Dios el que nos haga entender lo que dice su santa palabra. Señor Dios, gracias por tu palabra, gracias porque la tenemos entre nosotros, gracias porque nos das la oportunidad de leerla. Y Señor, esa es la parte más importante de lo que venimos a hacer aquí, leer tu palabra, porque tu palabra es divinamente inspirada y en ella encontramos dirección para nuestras vidas. Te agradecemos por tu Santo Espíritu que nos quiere dirigir, que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, a pesar de los momentos que estamos pasando, siempre tienes para nosotros un mensaje. Te agradecemos por ese mensaje, por esa dirección, por ese propósito que tienes para nuestras vidas. Te queremos pedir que tú nos hagas comprender tu buena voluntad y ponerla por obra. No solamente comprender, que no nos quedemos en esa etapa, sino que pongamos por obra esto que tú tienes para nuestras vidas, esto que tú nos estás dando para que nosotros hagamos. Y Señor, gracias por la tarea que nos estás encomendando ahora en las escuelas bíblicas de vacaciones, con todos estos niños cuyos nombres están al frente, cuyos hogares debemos visitar, cuyas familias tenemos que compartirles el mismo mensaje que les hemos compartido a ellos aquí. Y Señor, el trabajo es mucho, pero somos muchos también aquí, y tú nos has encomendado como iglesia que vayamos y hagamos discípulos. Y Señor, que a los niños no les impidamos de ninguna manera acercarse a ti. Te pedimos, Señor, que nos hables en esta noche y que nosotros estemos atentos a lo que tú nos vas a decir. Te lo solicitamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, estos son los distintos nombres que hemos tomado para hablar en esta tarde. Entonces, hemos visto Santiago del 2, desde el 1 hasta el 13. No vamos a poder hablar de todos los versículos. La porción bíblica es muy larga, pero pensemos en una cosa. Cuando nosotros hemos leído y cuando decimos esta es la palabra de Dios divinamente inspirada, ¿en quién pensamos? Pensamos en Dios. Cuando pensamos en Dios también, y alguien nos dice cuáles son los atributos de Dios, nos ponemos a pensar en los atributos de Dios y nos vienen a la mente aquellos que más conocemos. Siempre son los que comienzan con omni, pero también está la santidad, la justicia y muchos más. Vamos a pensar también en que Dios no cambia, que es inmutable, que es eterno, que es soberano. Todas estas tenemos que pensar que es perfecto en cuanto a su gracia, que es perfecto en cuanto a su amor, que es fiel y bondadoso. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Cuando nosotros tratamos de describirlo, porque ni siquiera lo hemos podido describir, hemos descrito algunas de las cualidades que Él tiene, no completamente. Hay un atributo de Dios que vamos a tratar de ver muy por encima, pero muy por encima para que nos demos cuenta de qué hermosa es la palabra de Dios.
¿qué encontramos? ¿Qué atributo encontramos aquí? En los primeros versículos, podemos decirlo aquí, Dios es imparcial. Dios no se inclina hacia un lado ni hacia otro. Dios es justo siempre. Entonces nosotros tenemos que atender. Este segundo capítulo comienza, podríamos decir, con una ruptura en relación con el primer capítulo. Voy a leer los 2 versículos previos, los últimos 2 versículos del capítulo 1, para que veamos esa ruptura. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos míos, caray, como que se rompió la línea que se seguía. Estaba diciendo una cosa y luego de repente introduce: hermanos míos. Va a hablar algo y comienza hablando. Dios, utilizando a este hombre, comienza con suavidad, comienza expresándoles amor. Y nosotros atendemos a esto. Va a iniciar una advertencia, pero la inicia amorosamente. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Por qué le dijo esto a una iglesia? ¿Por qué nos dice esto a nosotros en este tiempo? Porque existía en aquella iglesia y porque puede estar existiendo entre nosotros esto, la parcialidad, el inclinarnos hacia unos hermanos y no inclinarnos hacia otros. Y aquí nos dice: tienen que ser tal y como soy yo, justos. Recordamos el sed santos como yo soy santo. Podría también, no es salirme de lo que Dios quiere, el que Dios nos dijera: sean justos como yo soy justo. Aquellos que les gustan los libros esos que se estudian en los institutos, escuelas de preparación teológica, seminarios o como se les llame, en la teología se dice: la justicia es un atributo transferible. ¿A quién se lo quiere transferir Dios? A nosotros. Dios quiere que nosotros seamos justos. Dios quiere que nuestra fe sea auténtica. Y uno se pregunta: ¿es nuestra fe auténtica o es nuestra fe falsa? Tenemos que entender de qué se trata, qué vamos a tratar de decir. Cuando nosotros expresamos favoritismos hacia alguna persona o algún grupo de personas, ¿qué es lo que estamos haciendo realmente? La iglesia de antes y la iglesia de ahora, lo que está expresando cuando favorece a alguien es mundanalidad, es carnalidad realmente. Entonces nosotros debemos ser tal y como quiere Dios que seamos. Al mundo de donde venimos y donde todavía tenemos algunos vestigios, le gusta honrar a los ricos y descuida a los pobres. Le gusta honrar a los ricos y descuidar a los pobres. Este hombre divinamente inspirado se lo dice a la iglesia: no seas descuidado. Ten cuidado de no hacer esto que hace el mundo, honrar a los ricos y descuidar a los pobres. Con todo esto y recordando eso de la mundanalidad y la carnalidad, uno se preguntaría: ¿estamos siendo mundanos? En nuestra forma de comportarnos como cristianos, ¿estamos siendo mundanos? Los seres humanos, inclusive nosotros,
los creyentes, no tenemos la tendencia a ser imparciales, no tenemos la tendencia a ser justos. Tenemos la tendencia, después de la caída, a ser injustos. Tenemos la tendencia a encasillar a las personas en categorías determinadas. ¿Cuáles son las categorías que decimos? Tal persona es esto, tales personas son así, los de tal colonia son asá. Los catalogamos por la condición social, los catalogamos por su origen étnico, los catalogamos por su inteligencia, por sus posesiones económicas, por su poder, por su cultura, por el auto que manejan, por la casa que tienen, por el vecindario en el que viven. Nosotros hacemos mucho de esto. Estaremos nosotros, lo oí hace un instante de parte de un joven, catalogando a las personas. ¿Estaremos haciendo un catálogo de personas? Así son los de, para que no se oiga tan feo, así son los de Canaán. Digo, para incluirnos todos los que estamos aquí. Así son. Y luego nosotros nos vamos hacia otros sitios. Estamos categorizando. Aquí, en esto que acabamos de leer, como les dije, no vamos a poder terminar. Voy a intentar ver solamente dos porciones de estos 13 versículos. En estos 13 versículos hay 5 características de la verdadera imparcialidad. Vamos a ver 2 de ellos. 5 características vienen. Vamos a ver la imparcialidad real y verdadera, podríamos decir es la primera, y podríamos decir la segunda que veríamos, el ideal bíblico que nosotros tenemos que buscar. La primera característica, la imparcialidad verdadera. Vamos, obvio, Santiago 2:1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, me encanta eso de nuestro glorioso Señor Jesucristo. La palabra glorioso unido a la persona de Jesucristo, dices, eso es una realidad. Nuestro Señor Jesucristo es glorioso. Y tenemos que entender, nosotros en algún momento de nuestra vida decidimos recibir parte de ese ser glorioso y decirle, te recibo en mi corazón. Qué glorioso día el que a veces se nos queda en el pasado, se nos queda en el recuerdo, teniendo que recordarlo continuamente y teniendo que permitir que a partir de ese recuerdo genuino, diario, nosotros digamos, hoy tengo que compartir al glorioso Señor Jesucristo a una persona. Hoy tengo que compartírselo a una persona. Este escritor, ¿qué está haciendo? Está de alguna forma iniciando esta encomienda que nos va a dar a quienes leemos Santiago con esas 2 palabras, hermanos míos, hermanos míos. Dijimos y repetimos, suena como que nos ama, hermanos míos. Por eso decimos, es la santa palabra de Dios. Esto no es la epístola de Santiago, sí lo es, porque él fue el escritor, pero es la palabra de Dios. Dios fue el que inspiró y Dios está diciendo, les amo. Dios es lo que nos está diciendo, les amo inmensamente. Y Santiago también llegó
a ese punto quiere que nosotros lleguemos, al de la justicia, al de la imparcialidad, al del amor por las otras personas, al del amor por nuestros hermanos en Cristo, que estamos todos aquí en este momento, y al del amor por las personas que aún no tienen al Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no podemos hacer acepción de personas. Simple y sencillamente es contradictorio, es incompatible. Si yo creo en Jesucristo, yo no tengo acepción de personas. Yo voy a amar a quienes están aquí y voy a amar a los que están afuera. Y tengo que demostrarles que los amo. No podemos poseer la fe en Jesucristo y ser parciales. No hay forma. Sin acepción de personas. Aquellos que saben y que les gustan los libros y que conocen el idioma en el que fue escrito esta porción bíblica, nos lo hacen sencillo. Sin acepción de personas, dicen ellos, por sus muchos estudios, es enfático. Se oye dominguero, ¿verdad? Muy dominguero. Hace un énfasis, subraya, recalca, le pone marcatexto, hace que no se te pase, entiende esto, sin acepción de personas, subrayado en negritas con marcador amarillo y con tamaño de fuente. Si lo demás es 11, este es 16. Sin acepción de personas. ¿Para qué esto? Para que nosotros estemos atentos y darle una fuerza especial a lo que estamos leyendo. Nosotros entendemos que nosotros tenemos que convertir en continuo el no ser parciales. Nosotros tenemos que tratar de ser siempre imparciales. Vámonos hasta Proverbios. Proverbios, quienes tengan menos habilidad al leer la Biblia, vamos a ayudarles. Proverbios, capítulo 28, versículo 21. Los que tengamos menos habilidad, les ayudamos, bueno, al revés, los que tengan más habilidad, ayúdenle a los nuevos que estamos aprendiendo. Sí, Proverbios 28, 21. Yo venía anticipado. Dice por ahí, ya sé que algunos lo que hacen es lo anotan. Eso es bueno. Proverbios 28, 21 dice, hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Hacer acepción de personas no es bueno. Y como diríamos en la Xochi, así o con salsa. Así o más claro. Así o con luces de estas. Todo iluminado. No hay forma. Entonces, el Señor Jesucristo, uno se pregunta, ¿quién fue el Señor Jesucristo? Todos tenemos respuestas, todos genuinas, todas verdaderas, pero fue en esta tierra la gloria y la imagen de Dios. La gloria y la imagen de Dios en esta tierra. El resto de las respuestas son correctas. Por cuestiones de tiempo tenemos que verlo así. ¿Mostró él favoritismo hacia alguien? ¿Prefirió a alguien más que a otro? ¿Prefirió a una persona? ¿Prefirió a un grupo de personas y a los otros los rechazó? Nos damos cuenta que no. Al Señor Jesucristo no le importaba hablar con un rico líder judío o con una mujer samaritana. No le importaba hablar con una mujer virtuosa o con una ramera. Para él lo que veía era la necesidad de esa persona, pero la necesidad primaria de las personas. La necesidad primaria de las personas es la salvación.
Entonces eso era lo que veía. Él veía en cada una de estas personas un sencillo adorador. Fuese educado, fuese inteligente, fuese rico, fuese pobre, fuese religioso, fuese ignorante, fuese respetuoso de las leyes, fuese un delincuente, fuese lo que fuese, necesita de Dios. Entonces, Él fue imparcial, Él fue justo. Nosotros tenemos que ser tal como Él. Debemos tratar de imitarlo en esto. ¿Es real esto? ¿Encontramos sustento en esto? La genealogía del Señor Jesucristo. Vamos a la genealogía del Señor Jesucristo. Se la saben, no tienen que investigarla, pero tiene que estar en los evangelios y en los primeros capítulos. No la voy a leer, nos tardaríamos mucho. Pero nosotros encontramos en la genealogía del Señor Jesucristo notables santos, notables héroes de la fe. ¿Quiénes? Abraham, David, Salomón, ¿quién más? Los notables que hay en la genealogía del Señor Jesucristo. Están recordando algunos, excelente, gracias a Dios porque lo estamos recordando. En la misma genealogía encontramos gentes que tú dices, ¿cómo pudo entrar a la genealogía de Jesucristo esta persona? Tamar. Todos sabemos la situación que pasó con Tamar. Rahab, la ramera. Ruth, moabita. Tantos y tantos. Imparcialidad, justicia. No veía nombres, etiquetas, categorías. Veía necesidades. Entonces nos damos cuenta de esto. ¿Dónde creció el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo creció en Nazaret. Nazaret era una ciudad prestigiosa, era una ciudad influyente. ¿Qué era Nazaret? Nazaret, una ciudad de mala reputación, una ciudad donde la mayoría de los judíos, podríamos decir, expresaba cierto desprecio hacia Nazaret. Juan 1:46, lo recordamos, lo buscamos, quienes lo anotan, Juan 1:46, en relación con esa ciudad donde estuvo Jesucristo. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve, ven y ve. Pero el desprecio es lo primero. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Saldrá algo bueno de Nazaret? Pues vaya que sí, hubo justicia, hubo imparcialidad. El día de Pentecostés, ¿quiénes estaban ahí? Alguien me podría describir toda la lista de los que estaban ahí, pero yo me centraría, esto sí quiero que lo busquen, los que lo puedan buscar, los que no, que lo anoten muy bien. Hechos capítulo 2, versículo 7. No voy hacia la lista, aunque en la lista también nos da una indicación muy evidente de que él quería que llegara el mensaje a todo el mundo. Pero ahí dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? También por el desprecio que se tenía hacia las personas de Galilea, las personas de Judea, los ricos, los educados, los de prestigio, los de renombre, los de Galilea, los pescadores, los pobres, los que no recibieron educación.
que nunca se nos olvide que lo vil y lo menospreciado es lo que Dios escogió con un propósito, pero que nosotros cumplamos ese propósito. Y nosotros entendemos y recordamos aquí cómo nos llamó Jesucristo a la salvación. Mediante nos han estado compartiendo parábolas y parábolas y parábolas, y nos han dado ganas de ir a revisar nuevamente las parábolas. Aquel que tenía un campo, aquel que tenía una hacienda y empieza a contratar trabajadores, y empieza a contratar, a uno los contrata muy tempranito, a otro a mediodía, a otro a media tarde, a otro ya casi al final del día, y a todos les paga igual. Imparcialidad. Todos recibieron justamente lo que Dios quería darles, lo que el hacendado, representando a Dios, quería darles. Otra parábola: los invitados no asisten a una fiesta importante, un banquete de bodas, y le dice quien organizó el banquete: sal y trae al que quiera entrar, sal y llámalos. Los siervos salen e invitan a los demás. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer: traer gente, atraer a la gente a este lugar. Si los convidados no quieren estar aquí, voy a ir a traer gente. Es lo que ha sucedido aquí. Ahora, esta es la primera parte. Estos nombres es la primera parte. ¿En qué domicilio viven? Tenemos el día de mañana para saber dónde viven. Ahora, allá vi dónde está. Yo creo que subió. No, aquí está la hermana Liz. ¿Cada cuándo se riega la tierra? Su papá cada cuándo riega la tierra. Una vez que sembró, ya sembramos, ya empezó a crecer. Se espera un año para volver a donde sembró. No, ¿verdad? Lo más pronto que se pueda, hay que echarle agua. Eso es lo que tenemos que hacer, porque la tendencia es: yo ya hice lo que me tocaba, ya recibió a Cristo. Pero aquello que tratamos de recordar siempre, el Mateo 28:19, dice: id y haced discípulos. Haced discípulos es todo un proceso. No es entregar un folleto, no es atenderles en una clase, es ir y cuidarles, ir y protegerles, ir y atraerles. No al año que entra, lo más pronto que se pueda. El Señor Jesucristo nos mostró esto. Muchas iglesias hoy, de las que nos decimos bíblicas, de las que nos decimos vamos a circunscribirnos para que no les haga ruido el término, de las que nos decimos dirigidas por el Espíritu Santo de Dios, bautistas, pues, si lo quieren para más claro. ¿Estamos siendo imparciales? ¿O estamos siendo parciales? ¿Tratamos igual a todos nuestros miembros? ¿O relegamos a aquel? ¿O relegamos a aquella? ¿Aceptamos a aquel? ¿Qué estamos haciendo? Y nosotros decimos, en la vida de un fiel cristiano debe existir imparcialidad, no acepción de personas. Veamos ahora la continuación, la segunda parte de lo que estamos tratando de compartir hoy. Los siguientes versículos, del 2 al 4, y ahí terminamos. Pero son bastantes versículos, 2, 3 y 4, son 3 versículos. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido
andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí, en pie, o siéntate aquí, a mis pies, bajo mi estrado, debajo de donde estoy yo. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Los primeros creyentes eran judíos, y para hablar claramente, judíos pobres. Eso es, o eran judíos pobres de siempre, o se volvían pobres por haberse convertido al cristianismo, por haber dicho, dejo todo por seguir a mi Cristo. De ese tamaño eran ellos. Recordamos la primera epístola a los Corintios. Lo dije hace un momento. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Después de Pentecostés, no había parcialidad. La iglesia era imparcial. ¿De dónde sacamos esto? 2:44 y 45, los Hechos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Justicia, imparcialidad, atributo de Dios que nos quiere transferir a nosotros los creyentes. Esto es lo que Dios quiere. Nos recordamos de Bernabé, ahí mismo en Hechos, nada más que el capítulo 4. Hechos 4, 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, un terreno, una propiedad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles para cubrir las necesidades de la iglesia. Tenemos que aprender del ideal bíblico. ¿Habría cristianos ricos en la iglesia ferviente, en la iglesia del primer siglo? Claro, José de Arimatea, miembro del Sanedrín, que tenía una propiedad muy importante y que la utilizó para que el Señor Jesucristo fuese sepultado ahí. Un hombre rico, el único. Definitivamente que no, pero la mayoría eran pobres. Continuamos con Hechos. Vámonos al capítulo 11. Entonces los discípulos, fíjense esto, qué impresionante. Cada uno, conforme lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, conforme lo que tenían. Tenemos menos que muchos, pero tenemos más que muchos. Siempre nos centramos en la primera parte. Yo tengo menos que muchos, pero no nos centramos en que tengo más que muchos. Y hace algún tiempo, perdón por recordarlo, pero Dios hizo que lo recordara en este momento. Un hombre que se paró aquí enfrente nos dijo, Dios no ve lo que entregas. Y eso me hace recordar a Ananías y Zafira, ¿verdad? Lo que ves con lo que te quedas. ¿Con qué me estoy quedando?
¿Estoy tratando de engañar a Dios? A Dios no se le puede mentir. A Dios no se le puede de ninguna forma engañar. Él es Dios. En este pasaje nos damos cuenta que había muchos pobres, pero que podía ser que en algún momento entrara una persona rica. ¿Dónde está el pecado? Aquí, en el pasaje. Entra un hombre con anillo de oro. ¿Está ahí el pecado? Que un hombre con anillo de oro entre. No está el pecado ahí. Que un pobre entre. No está el pecado ahí. El pecado está en cómo le recibimos nosotros, al uno y al otro. ¿Cómo estamos recibiendo nosotros al de la ropa espléndida? ¿Y cómo estamos recibiendo nosotros al que viene con ropa del día? Podríamos decir, tal y como dice ahí, vestido andrajoso. Ahí es donde está el pecado. El pecado es la parcialidad. Entonces, en la vida de un cristiano fiel, tenemos que agregar esto, en la vida de un cristiano fiel debe ser una característica la imparcialidad, no la acepción de personas, siguiendo el ideal bíblico y el ejemplo de la primera iglesia. Para Dios y para nosotros debería ser igual. Los que tienen dinero y los que carecen de él deben ser iguales, exactamente iguales. No se debe establecer favoritismo hacia uno o hacia el otro. Ante Dios y ante nosotros es igual. Veamos, continuemos viendo esto de fe y obras en la siguiente ocasión que podamos estar aquí. Pero pongamos en práctica lo que Dios nos enseña. Si hay algo que tengamos que reconocer delante de Dios, es momento de reconocerlo. Señor Dios, Padre Celestial, bondadoso y amoroso Padre Celestial, nuestro justo Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque hablas a nuestras vidas, y, Señor, penetras en nuestro pensamiento, penetras en nuestro corazón y nos haces entender las cosas que hemos hecho bien y las cosas que hemos hecho mal. Señor, gracias, porque entre tú y nosotros ves a Jesucristo pagando por nuestro pecado continuo y constante. Gracias porque todavía nos das la oportunidad de hablarle a las personas de ti. Gracias porque los niños han escuchado de ti. Pero, Señor, no hemos hecho discípulos. Hemos hecho creyentes en ti, Señor. Vamos a continuar por el camino. Vamos a avanzar en la trayectoria que tú estás estableciendo para nuestras vidas. Señor, permítenos serte fieles cristianos. Permítenos ser justos en medio de nuestra injusticia. Que cada día quites de nosotros lo que no te sirve. Que cada día limpies de nosotros aquello que estás siendo estorbo para que tu obra se siga realizando en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Te agradecemos por tu santa palabra. Te pedimos que nos hagas entenderla y que nos lleves a meditar siempre en ella. Te lo solicitamos, Señor, todo ello en este momento, en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén.